es una bendición y yo le digo a todos siempre, es un milagro que yo pueda estar estudiando en la universidad. Ahora sí. Ahí, el micrófono. No pasa nada, no pasa nada. ¿Pasan qué cosas? Bien les decía, ¿no? Hoy en el programa de hoy veíamos, es el Día del Colportor. Yo tengo el privilegio también de formar parte de este maravilloso ministerio. Facu también fue colportor en su día, y así muchos otros chicos, estudiantes y colportores permanentes también. Aquí en la iglesia estuvo allí un colportor permanente. Es un ministerio importantísimo, del cual les voy a hablar también en el mensaje que tengo para hoy. Y en este sentido, ¿no? Anoche mi mamá el jueves cuando llegué a la madrugada me decía, ¿no? que iba a tener la posibilidad de predicar. Yo en realidad no la había confirmado porque no sabía si iba a llegar a poder predicar aquí, ya que no sabía ahí qué onda la campaña. Les cuento, estoy allí luchando por mi media beca para poder pagarme la mitad del cuatrimestre y estoy bastante cerca. Y bueno, bien lo decía, ¿no? El chico en el Probad y Ver, en este sentido Dios provee, y justamente de eso también voy a hablar hoy. Me estoy adelantando, tengo muchas cosas por contarles, pero hoy el mensaje que tengo para impartir es justamente esto, ¿no? El juego de la vida, ¿no? Hoy estamos en un mundo en el cual los chicos, yo lo veo a mi hermano Bauti, a mi prima Sadi y a muchísimos otros chicos, estamos inundados en la era tecnológica. Se la pasan jugando a los juegos, ¿no? En el celular o en la computadora, en la Play. Bueno, Bauti era de esos porque ahora se dedica a estudiar solamente. Entonces ahí los cambios que genera la secundaria, ¿no? Pero en este sentido, el mensaje que quiero impartir hoy del juego de la vida es justamente las diferentes formas que tenemos de enfrentar la vida, ¿no? En un juego están acostumbrados los chicos a tener más de una oportunidad, ¿no? Si se equivocan y se mueren en un juego, tienen la posibilidad de revivir y cambiar aquellas cosas que tal vez hicieron mal. Pero cuán diferente es la vida, ¿no? Tenemos una sola vida, tenemos una sola oportunidad para hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. No hay personas que deciden enfrentar el juego de la vida con el libertinaje, por ejemplo, ¿no? Deciden vivir una vida sin límites, una vida conducida por las pasiones, una vida sin importarle lo demás, sino solamente lo que a uno le interesa, lo que a uno le importa. Y así también tenemos otro tipo de personas que intenta dar lo mejor de sí para acumular la mayor cantidad de riquezas posibles, tener el mejor auto, tener la mejor casa. Hay otras personas que se dedican a estudiar toda su vida, que llegan a tener doctorados, magistrados, no en una carrera, y así sucesivamente, ¿no? Pero hoy yo específicamente quiero hablar, como dice allá abajito chiquitito, el juego de la vida, vivir por fe, ¿no? Una de las modalidades de juego que existe es vivir por fe. Bien lo decimos en la escuela sabática y Romanos lo dice, ¿no? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿De qué se trata vivir por fe? Bien, tenemos allí el primer versículo, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, versículo 1. Ustedes saben que este versículo fue uno de los versículos que a mí, en lo personal, me tocó mucho. Es un versículo que guardo en mi corazón, y bien lo saben la mayoría, creo yo, estamos en el contexto y en la historia de Abraham, ¿no? Abraham es llamado por Dios, y veamos qué le dice Dios a Abraham en el versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este versículo es bastante interesante, ¿no? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Allí en la facultad nos enseñaron por qué es tan llamativo el llamamiento de Abraham, porque Ur de los Caldeos, arqueológicamente hablando, se descubrió era una ciudad enorme y rica en oro. Obviamente era así también idólatra. Abraham había guardado su corazón por sus antepasados,
pero en este sentido era tan difícil salir de Ur de los Caldeos porque justamente había riquezas, había prosperidad. De hecho, Abraham tenía negocios, tenía muchísimos negocios, era una persona con muchísimos bienes. De hecho, cuando sale de Ur, sale con muchísima gente, sale con muchísimo ganado, justamente porque era alguien próspero. Ur de los Caldeos era una ciudad próspera. Pero ¿qué pasa? Lo que tenía Ur de los Caldeos es justamente este contraste, ¿no? Era una ciudad idólatra, entregada a las pasiones y muy principalmente a las riquezas, ¿no? Abraham corría el peligro de jugar ese estilo de vida, ¿no? Jugar esa modalidad de juego, acumular y acumular riquezas constantemente. Pero lo interesante es no este llamamiento, vete de tu tierra y de tu parentela. Este versículo lo leyó el pastor Nico Luna en la convención de jóvenes que hubo el año pasado en octubre. Me acuerdo clarito, era la fogata, un viernes a la noche, leyó este versículo y yo sentía que Dios me hablaba directamente y me decía: Mateo, te tenés que ir. Yo decía: no, Señor, yo no puedo, yo me voy a quedar en mi casa, voy a estudiar ahí psicología, en la UCASAL, ya estaba matriculado. Y bueno, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Termina esa convención y termino decidiendo estudiar la licenciatura en teología con todo en contra, con todo en contra, ¿no? En este sentido, todos conocemos, la Universidad Adventista del Plata no es una de las universidades más baratas a nivel país, pero como yo les decía y como vamos a ir viendo también en los siguientes versículos, Dios provee. No, Dios provee. Pero comenzar con este versículo porque hoy Dios te llama a vos a salir de tu tierra y de tu parentela, de tu comodidad. En casa yo la tenía mi madre que me cocinaba, que lavaba mi ropa, que la atendía. En este sentido, no que mi papá que me llevaba a los lugares que yo necesitaba ir. Pero bueno, Dios me llamaba a salir de ese estilo de vida, de esa comodidad, ¿no? Tenía todo, pero un sacrificio del cual ya le vamos a hablar, vamos a seguir viendo, pero eso, primordialmente hacer hincapié, ¿no? Dios hoy te está llamando a salir de esa zona de confort. Y quisiera que sigamos leyendo allí en la Biblia y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 52. En la vida existen diferentes tipos de personas y seguidores de Jesús. Y Lucas nos muestra 3 clases de seguidores de Jesús. Y yo quisiera que me acompañen allí en la lectura. Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante. Y comienza así, ¿no? Dice, yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vamos a hacer un stop allí. Jesús estaba allí, ¿no? Obviamente, caminando. Viene un hombre y le dice: Señor, yo te quiero seguir a donde vos quieras que vaya. ¿Qué pasa? En los comentarios bíblicos los eruditos nos dicen, ¿no? Este hombre era un hombre impulsivo. Era un hombre que le dijo esto a Jesús por los sentimientos que sentía en ese momento, ¿no? Y le dijo: Señor, yo voy a ir a donde vos vayas. Pero Jesús, cauteloso, le dijo: mira, yo sé que me querés seguir, pero ten esto en cuenta. Yo no tengo un lugar fijo. Yo me ando moviendo siempre. Muchas veces tengo para apoyar mi cabeza en una piedra o ni siquiera eso. Y Jesús en este sentido le quiere decir a este hombre, ¿no? Mira, seguirme implica sacrificio, implica que dejes tu comodidad. Muy similar a lo de Abraham. Y seguimos leyendo. Y otro hombre le dijo: sígueme. Pero este mismo hombre, le dijo: sígueme. Jesús le dijo: sígueme. Pero este hombre le respondió: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque Jesús le agarra y le dice: no, deja que los muertos entierren a los muertos. Es interesante analizar en profundidad este versículo porque parece un comentario fuerte de Jesús, pero ustedes saben
que Jesús le dice esto porque este hombre quería posponer su seguimiento, su discipulado con Jesús. Su padre no estaba muerto. Si estuviera muerto, de hecho, no tendría ni siquiera la posibilidad de estar escuchando a Jesús. Pero Jesús le dice justamente esto porque sabía que su padre estaba bien, que estaba gozando de buena salud, sino que su padre estaba en casa, estaba bien, y le decía, ¿no?, a este hombre, primero déjame que entierre a mi padre. En algún sentido, déjame disfrutar de mi padre y recién te voy a seguir. Pero Jesús, también de nuevo esto, el sacrificio. Jesús pide que sacrifiquemos muchas veces los lazos familiares, no que los descuidemos, ojo al dato, no que los descuidemos, sino que en este sentido muchas veces implica alejarnos, estar lejos, ¿no? No alejarnos, sino estar lejos a largas distancias de nuestra familia. Yo tengo el testimonio para contar, ¿no? Con mis padres hablo allí por videollamada, hoy tenemos esa posibilidad, por llamada les cuento ahí qué me anda pasando, cómo estoy, cómo me está yendo. Y muchas veces es esto, ¿no? Seguir a Jesús es un sacrificio. Seguir a Jesús significa muchas veces dejar de lado comodidades, dejar de lado a la familia, estar a la distancia, ¿no? Y es difícil, es muy difícil, pero es interesante y ya lo vamos a ver más adelante. Quiero terminar de leer allí lo que le dijo otra persona, ¿no? Entonces también dijo otro, el versículo 61, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este sentido, ¿no?, este hombre quería ir a despedirse de su casa, y lo interesante, los eruditos nos cuentan que las despedidas o el arreglar los asuntos domésticos en casas implicaba varios meses. Entonces este hombre, al igual que el anterior, le decía, Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame que deje todo en orden en mi casa, y bueno, ahí recién le mandamos, vamos, te voy a seguir, ¿no? Pero Jesús le deja en claro, ¿no?, aquel que habiendo puesto su mano en el arado, no mira hacia atrás, no tiene que mirar hacia atrás. Es interesante, y yo puedo contarlo, ¿no? En ese momento, me acuerdo, en la convención de líderes, tomo la decisión y bueno, Señor, vos me estás llamando, por favor ayúdame a tener los recursos, todo aquello que necesito para poder estar allá. Para mí siempre fue un sueño y me pareció algo muy lejano, y es muy loco. Yo les cuento a mis amigos, ¿no?, volver 10, 11 de la noche hacia el lugar donde vivo. El lugar donde vivo es un departamento, pero alrededor no, es todo campo, y voy andando en la bicicleta, ¿no?, y digo, Señor, ¿qué hago acá? Señor, ¿qué hago acá andando en bicicleta, 11 de la noche, viviendo solo, lejos de casa, lejos de mi familia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá, ¿no? No en el mal sentido, sino por allí no creyendo lo que estoy viviendo, porque justamente es esto, ¿no? Vivir por fe implica vivir muchas veces cosas impensadas, cosas que para nosotros muchas veces son imposibles. Y de hecho quiero que sigamos leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículo 23, un versículo muy conocido, y otro tipo de modalidad, diría yo, de vivir la vida allí. Y quisiera que alguien pueda leer este versículo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 23. Quien lo tenga lo puede leer. No tiene 20, ¿No? tiene hasta 20. Opa, ahí me agarraron. ¿No es segunda? A ver, ahí les digo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Perdón, ahí me la pifié con el PowerPoint. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Perfecto.
En relación con los versículos anteriores que leíamos, vemos a hombres que querían posponer su seguimiento para con Jesús. Y el apóstol Pablo en Corintios nos dice, ¿no? Todo es permitido. Si vos querés posponer seguir a Jesús, podés hacerlo. Si no querés seguir a Jesús, podés hacerlo. Si querés hacer o vivir tu vida a tu manera, podés hacerlo. Podés hacer lo que vos quieras. En este sentido, siempre escucho este comentario, ¿no? ¿Un cristiano puede fumar? Sí, puede fumar. ¿Un cristiano puede tomar? Sí, puede tomar. Un cristiano puede salir de fiesta, pero por supuesto puede salir de fiesta. Pero el apóstol le dice, ¿no? No todo es conveniente. En este sentido también, ¿no? Un cristiano, no sé qué tan cristiano sería si haría esas cosas, ¿no? Pero en este sentido, Pablo nos deja en claro, vos querés seguir ese estilo de vida, vos estás en total libertad de hacerlo, ¿no? Vos estás en total libertad de hacerlo y quisiera que sigamos leyendo, ¿no? Allí volviendo a Mateo, capítulo 6, versículo 19, porque en este sentido, ¿no? Como les decía al principio, hay muchas maneras de vivir esta vida y nosotros tenemos que elegir entre las tantas maneras de vivir la vida, yo diría que la mejor. Y Dios tiene esa modalidad de juego para que podamos vivir de la mejor manera. Y me llamó mucho la atención, allá hablando con un amigo, estamos incursionando en estos versículos, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 19, que quisiera que lo lean hasta el 21, alguien que pueda leer. Leo. No os hagáis, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Perfecto, amén. Y ahora quisiera que leamos el versículo 24 de Mateo. ¿Quién puede leerlo? Yo. Ninguno puede servir a dos señores, porque vos aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Perfecto. Es sumamente interesante cómo Dios previó desde ese momento, ¿no? Cómo iba a ser nuestro estilo de vida. Hoy, yo lo hablo con todos, ¿no? Los recursos son limitados, ¿no? Tienen un final. Necesitamos recursos para poder vivir, necesitamos de alimentos, necesitamos de dinero para pagar las cuentas. Y es interesante, ¿no? Porque Jesús vio a causa de las riquezas nuestro estilo de vida iba a cambiar totalmente. Hoy es interesante verlo de esta manera, ¿no? Imagínense a ustedes mismos corriendo atrás de un billete de 1.000 pesos, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Pensar que hoy vamos y hacemos eso. Vamos corriendo atrás de billetes de dinero para vivir nuestra vida. Y es interesante porque Jesús habla justamente de esto, porque hoy hay personas que trabajan muchísimo, que se sacrifican muchísimo para tal vez adquirir muchísimas riquezas, para poder tener aún más y más cosas, pero nos dice, ¿no? Dios, los tesoros acá se corrompen. El famoso dicho, ¿no? También uno a la tumba no se lleva la casa, no se lleva el auto, no se lleva nada de eso, ¿no? Y es interesante porque Jesús también allí en el versículo 24 dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es interesante pensar en esto y quisiera tal vez cambiar la palabra riquezas por trabajo. Porque pasa muchas veces eso, ¿no? Es interesante que nosotros decimos, sí, yo quiero servir a Dios, pero en el trabajo nos la pasamos horas y horas para adquirir muchísimas más riquezas, obviamente también para sustentar a nuestra familia, pero es interesante hacernos esta pregunta, ¿qué es más importante? ¿No? ¿Qué es más importante, Dios o el trabajo? Y obviamente no hace falta responderle, es una pregunta que puedes responderla allí internamente, pero Jesús luego, ¿no? En Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice la clave del éxito.
allí, me lo sé de memoria, es un versículo que yo siempre me lo repito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? En el verano, después de mi graduación, literalmente fue mi graduación, creo que un 14, y al otro día, un 15 de diciembre, ya estaba allí en Tilcara, en Humahuaca, en Jujuy, empezando mi primera campaña de colportaje. Fue un piletazo realmente, y hoy digo, no sé cómo me animé a ir, porque apenas se veía lo que era el ministerio del colportaje, que era la venta de libros para poder pagarme mis estudios. Obviamente, si me piden una definición de colportaje, el colportaje es un ministerio personal en el cual una persona va casa por casa vendiendo materiales espirituales y de salud, ¿no? Con el fin de evangelizar. De hecho, el Ministerio de Publicaciones, nos cuenta la hermana G. de White, que va a ser la encargada de terminar de proclamar el Evangelio a todo el mundo. Y eso es súper interesante. Nos cuenta la hermana de White, ¿no? que en este sentido, nosotros los colportores que visitamos hacíamos la cuenta, ¿no? Visitamos 16 personas por día aproximadamente. La semana tiene 6 días, sin contar el sábado que descansamos, ¿no? Y multipliquemos, ¿no? 16 por 6, 16 por 25 aproximadamente. Son muchísimas personas que visitamos por día. Esa labor no la hace tal vez un hermano de iglesia, un anciano de iglesia, ni siquiera el mismo pastor. Los colportores nos encargamos de visitar a esas personas y dejar un material espiritual para su salvación, ¿no? Hoy tal vez los libros están allí acumulando polvo, pero la hermana nos dice, ¿no? que esos libros son predicadores silenciosos que van a ser abiertos en algún momento. Y quisiera que sigamos leyendo esta cita allí del colportor evangélico, que es una cita que a mí me impactó muchísimo y que me siguió toda esta campaña también de invierno, que miren lo que dice: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer el servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. ¡Qué maravilloso! Nosotros muchas veces nos preocupamos, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? Yo les puedo decir, tengo compañeros que al igual que yo vivimos al límite, como quien dice, y vivimos a base de fe, esperando que Dios provea y nos ayude a poder llegar a fin de mes, a pagar la universidad. Tengo compañeros que viven esa situación y es esto, ¿no? Dios tiene 1000 maneras diferentes de proveer aquello que necesitamos. Y esto no es solamente para el colportor, es para cada uno de ustedes. No sé qué necesidades estén pasando, no sé cuáles son las angustias y las preocupaciones por las cuales estén pasando, pero quiero decirles, Dios tiene 1000 maneras diferentes de proveer aquello que necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer del principal asunto de nuestra vida la predicación del Evangelio. Aquella persona entregada, totalmente consagrada a Dios, es aquella persona que Dios ve que se esfuerza y no solamente eso, le da lo necesario para vivir, ¿no? Y quisiera que sigamos allí leyendo a la vuelta Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8, que es uno de los versículos también que me acompañó en esta campaña y en la cual tuve un encuentro, diría, bastante interesante allí con Dios, ¿no? El versículo 7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El colportor es interesante, ¿no? Y yo lo hablo con mis compañeros siempre. Salimos al campo de batalla y hasta que tocamos la primera puerta se viene esa ansiedad, ese miedo, ese pensar cómo me va a recibir la persona, me va a recibir cordialmente, me va a tratar mal. Y hasta que tocas la puerta y empezás a hablar con la persona, ya todo cambia, ¿no? Todo cambia. El Espíritu Santo sin duda empieza a actuar en la vida de uno primordialmente, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque el mismo Dios nos dice: si vos me pedís, yo te voy a dar. Si vos buscás,
vas a encontrar. Vos buscás mis bendiciones, las vas a encontrar. Y si llamás, se te abrirá. Y este versículo principalmente no era allí uno de... Me aferraba muchísimo a él porque yo decía, Señor, si llamo me van a abrir, si llamo me van a abrir. Y salía, ¿no?, allí a tocar las puertas. Y es interesante, pero es así. Dios tiene muchísimas formas también de hablarnos. De hecho, quisiera por allí contarles algo que me pasó en esta campaña. Una tarde que estaba súper cansado, ya no daba más. Voy a tocar las manos, no había puerta, tocaba las manos allí a uno de los vecinos de la zona que me tocó. Y me recibe un señor, se llamaba Miguel, y bueno, le empiezo a hacer la presentación, le muestro los libros, y él me dice, la verdad que no tengo para comprarte los libros, pero quiero decirte algo. Y me empezó a recitar este versículo, ¿no? Si vos pedís a Dios, se te va a dar. Si vos buscás, vas a encontrar. Si llamás, se te va a abrir. También me dijo otro versículo que quisiera que leamos, Josué capítulo 1, versículo 8 al 9, que es uno de los versículos también muy conocidos. Allí el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Y el versículo 9, ¿no?, el famoso versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mismo versículo me dijo Miguel esa tarde, yo totalmente desanimado, yo ya quería volverme a donde nos estamos quedando con los chicos, y Miguel me empezó a recitar estos versículos, ¿no? Y uno dice, ¿qué probabilidad había de encontrarme justo con Miguel, un creyente, que me recite estos versículos? Y es interesante porque esos mismos versículos que él me estaba recitando, yo esa misma mañana los había leído, me había aferrado a ellos para decir, Señor, acompáñame por favor, la verdad que estoy desganado, me quedan pocas energías, pero tengo que salir. Esa misma tarde Miguel me empezó a recitar estos mismos versículos y yo no tengo duda que fue Dios a través de Miguel diciéndome, esforzate, seguí así, yo veo el esfuerzo que le estás metiendo, esforzate porque todo aquello que estás haciendo no va a ser en vano. Y también quiero que leamos allí Lucas capítulo 18, versículo 2, un versículo también bastante conocido, cortito pero poderoso, diría yo, y quisiera que alguno de ustedes pueda leer este versículo. Lucas capítulo 18, versículo 2. Dice, les dijo, en ciertas ciudades había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. A ver. Perdón. Lucas capítulo 18, versículo 27. Me falta el 7 y me lo comí también. Perdón. Lucas capítulo 18, versículo 27. Dice, él contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Perfecto. Es un versículo poderosísimo, ¿no? Un versículo también en el cual me aferré también todos estos meses. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hablábamos esta mañana de la fe, cómo la fe en este sentido hizo que esta mujer con flujo de sangre fuera sanada, ¿no? Así también el endemoniado de Gadareno, a pesar de ser allí cautivo por el demonio, llegó a arrodillarse ante Jesús, ¿no? Y es interesante, la escuela sabática nos cuenta, ¿no? No es que el demonio se arrodilló ante Jesús, sino el Gadareno allí con sus fuerzas, con las pocas fuerzas que tenía, fue y se arrodilló ante Jesús, ¿no? Demostrando la fe y creyendo que Jesús podría sacarlo de esa posesión demoníaca por la cual estaba pasando, ¿no? Y en este sentido, yo también estos meses he vivido cada milagro, cada experiencia. De hecho, hoy estar acá también es algo que por ahí no me parecía posible, porque bueno, los pasajes de ida y vuelta tienen un costo bastante elevado también, pero en este sentido, ¿no?
empecé mi primera campaña de colportaje en Tilcara, no tenía experiencia, no sabía cómo hacer una presentación, no sabía cómo presentar un libro. Me acuerdo que a los 2 días salgo solo, totalmente solo, sin compañía, me mando a mi zona allí. Hago mi primera presentación, desastrosa, sin duda desastrosa. Y el hombre me dice, ¿y cuánto cuesta el libro? Y yo le digo, en ese momento el libro costaba 29.000 pesos. Y me dice, bueno, te lo compro. Y me compré el libro, yo sin entender qué había pasado, qué había sucedido, qué había hecho yo, me di cuenta, ¿no? También eso. No se trata de lo que uno puede hacer, no se trata de los talentos que uno tenga, no se trata de uno, se trata de lo que Dios puede hacer a través de uno. De hecho, les cuento un testimonio a nivel Unión Argentina. Nosotros en ventas de libros fuimos el campo a nivel sudamericano con más ventas de libros. De hecho, superamos los 10 millones de libros vendidos en el verano pasado. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo Argentina, en una situación de crisis financiera, donde uno apenas llega a fin de mes, donde estamos en una época tecnológica, ¿quién te va a comprar un libro hoy en pleno siglo XXI, donde todos te dicen, no, está todo en internet, está todo en TikTok, está todo en los reels de Instagram? ¿Quién te va a comprar un libro? Hermano, yo le puedo decir, hay muchas personas que Dios prepara con el Espíritu Santo, esperándonos a que lleguemos no solamente con los libros, sino con una palabra de aliento, de esperanza. Y así, personalmente les puedo contar, hoy llevo vendido 110 libros a 110 personas diferentes, y sin contar todas aquellas personas a las cuales también visité y les dejé un libro misionero, El Gran Conflicto, con el cual estamos trabajando ahora. Y yo les digo, ¿no? Mis compañeros el año pasado a la secundaria me decían, ¿cómo que vas a vender libros? ¿Quién te va a comprar un libro? Y la verdad que yo tampoco sé quién me va a comprar un libro, pero así te puedo decir, Dios tiene 1000 maneras de proveer aquello que necesitamos. Amén. Y es interesante, volviendo y haciendo un resumen general, tenemos diferentes maneras de vivir esta vida, pero nosotros elegimos cuál vamos a vivir, de qué manera vamos a vivir la vida. Y yo elegí, como decía allá abajo en el principio, vivir por fe. Vivir a base de Dios, como quien diría, ¿no? De hecho, a mí me llamó mucho la atención la vida de Juan. Vivía sencillamente, no le faltaba alimento, tenía allí ropa, predicaba el Evangelio. En este sentido, Dios le daba lo que necesitaba. Tal vez lo justo y necesario, pero le daba lo que necesitaba. Y anoche hablábamos con mi familia, ¿no? Yo soy agradecido a Dios porque pude terminar mi graduación, ganar una beca de estudio que me permitió ir a la UAP a abaratar un poco los costos. Hoy estoy colportando, no me quedo atrás porque la plata es limitada. La plata es limitada, así que también estoy saliendo a colportar. Estoy cerca de llegar a mi media beca para pagarme ya un cuatrimestre más de estudio. Y en este sentido, ¿no? Es interesante ver esto. El esfuerzo humano más el poder divino son imparables. ¿Por qué Jesús usa al hombre en esta labor? Porque no hay mejor manera de Dios para con el hombre de hacer vivir una experiencia genuina, real, donde pueda haber milagros día tras día, donde pueda haber maravillas. Yo, tengo muchísimas cosas para contar, pero en este sentido quería hacerles esta pregunta. ¿Estás listo para usar tu única vida por Dios? ¿Qué modo de juego vas a llevar en el juego de la vida? Porque sí, los placeres son buenos. De hecho, Salomón nos dice, ¿no? Es bueno que el hombre disfrute del fruto de su trabajo, ¿verdad? Pero en este sentido el trabajo no lo es todo. Hasta el estudio no lo es todo. Me acuerdo, muchas personas me decían, ¿no? ¿Estás seguro que querés estudiar teología? Mirá que no tenés asegurado el llamado, no tenés asegurado un trabajo. Si te separás,
te vas a quedar sin trabajo y todo ese esfuerzo, toda esa plata invertida va a ser tirada allá a la borda. Pero en este sentido, ¿no? Bien le decía Jesús a uno de los hombres, muchas veces seguir a Jesús implica no tener donde dormir, caminar por horas solitariamente, estar hablando solamente con Dios. De hecho, en el colportaje me pasaba eso, ¿no? Iba a mi zona, quedaba lejísimos, media hora caminando, unos 2-3 kilómetros caminando para el lugar donde me tocaba, ¿no? Decía, Señor, estoy cansado, no doy más, hace un frío encima, quiero quedarme a dormir allí en cama. Y de hecho en cama pensaba también, Señor, hace un frío, pero tengo que levantarme. Y también pensaba de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo va a ser en los tiempos del fin cuando estemos allí? ¿Nos vamos a quedar en cama, allí abrigados? No, tenemos que salir, predicar. En algunos casos, quienes tengan el privilegio de vivir esos tiempos van a tener que escapar, pero en este sentido, ¿no? Seguir a Jesús implica sacrificio. La vida misma es un sacrificio. Hablábamos con mi padre, ¿no? Aquella persona que no tiene la posibilidad de estudiar, trabaja, y aquel que tiene la posibilidad de estudiar, estudia, pero así también es todo un sacrificio de tiempo, de esfuerzos, de energía. Si tal vez no es física, es mental, todo es un sacrificio y no es diferente cuando uno sigue a Jesús. ¿No? Es un sacrificio constante, muchas veces dejar amistades, muchas veces dejar de ver ciertas cosas, muchas veces dejar de escuchar cierta música. Seguir a Jesús implica un sacrificio, que no es en vano, Él tiene una promesa allí para cada uno de nosotros, ¿no? Y es la corona de la vida eterna. Y yo quería, como tengo costumbre, o como mejor me gusta decir, ¿no? A mí me gusta alabar a Dios. Quisiera cantar uno de los himnos que me marcó muchísimo en el momento de tomar mi decisión de estudiar teología, que es Prefiero a mi Cristo. Este himno habla, ¿no?, sobre cómo muchas veces tenemos muchísimas formas de vivir esta vida, pero qué maravilloso es recibir por parte de Dios ese don que es Jesús, ¿no? Y quisiera que no me escuchen a mí, sino en este sentido escuchen la letra de la canción, porque bueno, yo doy lo mejor de mí, por ahí desafino, por ahí canto más o menos, pero quisiera que Dios pueda hablarle a su corazón y en su corazón también exista estas palabras, ¿no? Prefiero a mi Cristo.
antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Amén. Quisiera que antes de hacer la oración final, hacer allí un pequeño llamado de parte de Dios, ¿no? Que podamos elegir y preferir a Cristo antes que a todo, antes que cualquier casa o mansión, antes de cualquier riqueza, antes de cualquier deseo que tengamos en nuestro corazón, que tengan esto presente. Dios tiene sueños y tiene promesas que cumplir en la vida de cada uno de ustedes, pero va a depender de nosotros, va a depender de Dios que esto sea posible. Quisiera poder invitarlos a ponerse de pie para que ahora sí cantemos este mismo himno, Prefiero a mi Cristo, y se haga una realidad en nuestra vida. Prefiero a mi Cristo. 261. sin fin, a casas y tierras, prefiero a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir la faz
Gracias, pero muchísimas gracias por habernos hecho escuchar tu voz, porque Señor, tenemos una sola oportunidad en nuestra vida y Padre, tal vez no hicimos las cosas como deberíamos haberlas hecho, pero hoy nos das una nueva oportunidad, hoy nos das la posibilidad de reiniciar nuestra vida, de cambiar, de ser transformados por ti, para decir, prefiero a mi Cristo. Señor Jesús, yo sé que falta poco para tu regreso. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar en una comunión constante contigo en oración. Y por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a cumplir nuestra parte de la obra, a proclamar el Evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, para que, Señor, podamos verte volver por segunda vez. Padre amado, es nuestra esperanza, es nuestro anhelo, es nuestra razón de seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida. Y te pido, Señor, puedas obrar en nuestro corazón. Padre, hace unos instantes te pedía, y ahora también te lo pido para cada uno de mis hermanos, que puedas, Señor, rompernos y formarnos con tus manos nuevamente. Que puedas levantar esos pedazos, esos pedacitos, y puedas, Señor, formarnos conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a abandonar aquello que nos está alejando de ti, así como también a incursionar en aquello que nos va a acercar a ti. Padre amado, quédate con nosotros y acompáñanos en el regreso a nuestro hogar. Te lo pido humildemente y sin merecerlo, pero por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que está pronto a venir. Amén. Amén.